repasaremos las características del triángulo rectángulo. Recordemos que un triángulo era rectángulo cuando uno de sus ángulos interiores era recto. Si yo voy a representar este ángulo recto, vamos a colocar esto acá. ¿Por qué? Porque necesitamos caracterizar a los lados que forman este ángulo recto. Los lados blancos, que son los lados que forman el ángulo recto de nuestro triángulo rectángulo, van a llamarse catetos. Y el lado que se enfrenta, que yo ahora lo voy a representar con una regla, el lado que se enfrenta, que siempre es el de mayor longitud, se va a llamar hipotenusa. También sabíamos que los ángulos interiores de un triángulo sumaban 180 grados. Como ya tenemos uno que es de 90 grados, que es nuestro ángulo recto, sabemos que los otros dos van a ser complementarios, es decir, van a sumar entre los dos 90 grados para que luego, sumados con el ángulo recto, me dé 180. Para poder comprender mejor este teorema, vamos a repasar algunas cosas que a veces damos por hecho, pero no las representamos correctamente. En matemática, cada vez que decimos 1 centímetro cuadrado, geométricamente esto tiene un significado casi literal. ¿Qué significa 1 centímetro cuadrado? No es más que un cuadrado cuyo lado mide 1 centímetro. Sí, como te dije, esto es 1 centímetro cuadrado. De la misma manera, si tenemos un cuadrado que tiene 2 centímetros de lado, lo vamos a representar de esta manera. Análogamente, 1 centímetro cúbico es un cubo que tiene 1 centímetro de arista. Bien, recordemos que en el triángulo rectángulo tenemos este ángulo recto y los lados que forman el ángulo recto van a ser los catetos. Por lo tanto, el lado enfrentado, el lado opuesto, es la hipotenusa, que la vamos a representar con la letra H. A este le vamos a poner cateto 1 y a este le vamos a poner cateto 2. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Veamos qué quiere decir esto. Que el cuadrado de la hipotenusa será igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, que este cuadrado va a ser igual en superficie que la suma de estos dos. Comprobémoslo. Bien, veamos ahora la aplicación del teorema. Vamos a sacar estos cuadraditos para poder escribir. El teorema dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma del cateto 1 elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado. Estas letras, tanto hipotenusa como catetos, pueden ser reemplazadas por cualquier otra. Puedo poner A, B y C o puedo poner cualquier letra siempre y cuando la hipotenusa ocupe el lugar que ocupa y no se mezcle con los catetos. Entonces el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Pero qué significa esto? Vamos a ver, este triángulo va a valer. Esto vale 5 centímetros, la hipotenusa. El cateto 2 va a medir 4 centímetros y el cateto 1 va a medir 3 centímetros. Vamos a aplicar el teorema. El teorema dice que el cuadrado de la hipotenusa significa que yo tengo que sacar lo que mide la hipotenusa elevado al cuadrado. Va a ser igual a lo que mide uno de los catetos, 3 centímetros elevado al cuadrado, más 4 centímetros elevados al cuadrado. ¿Qué me da un cuadrado de 5 centímetros de lado? Me va a hacer lo mismo que 25 centímetros cuadrados. Y un cuadrado de 3 centímetros de lado me va a dar 9 centímetros cuadrados. Y un cuadrado de 4 centímetros de lado me va a dar 16 centímetros cuadrados. Veámoslo ahora en el gráfico. Veamos entonces cómo el cuadrado de 3 centímetros de lado en su interior tiene 9 cuadrados de 1 centímetro de lado, es decir, 9 centímetros cuadrados. Y de la misma manera, el cateto 2, que tenía 4 centímetros de lado, tiene su cuadrado 16 centímetros cuadrados. Ahora veamos si sumamos estos 9 que tengo acá y estos 16 que tengo acá y me van a dar lo mismo que el cuadrado de la hipotenusa.
Para eso vamos a tomar el cuadrado de la hipotenusa y vamos a colocar todos acá. Así, de esta manera, podemos darnos cuenta que los 9 centímetros cuadrados o cuadrados de 9 centímetros, que son acá los moraditos, más los 16 centímetros cuadrados que formaban el cuadrado del segundo cateto, todos juntos forman el cuadrado de la hipotenusa. Y hemos demostrado así el teorema de Pitágoras.